Encontramos ya con el viceministro del Interior, Rubén Vargas, con quien vamos a conversar sobre todo, ¿no? De este mega operativo que se ha realizado ayer. Se han intervenido 16 viviendas, 11 viviendas relacionadas con la red, la presunta red del empresario conocido como Peter Ferrari, Pedro David Pérez Miranda. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, un placer siempre estar contigo. Quería comenzar la entrevista con en realidad una introducción, un breve paréntesis. Hace minutos emitimos una información sobre la comisaría de San Luis, en la cual lo que denuncian los vecinos es un jovencito, un niño en realidad de 13 años, a quien le roban su celular y lo llevan, ahí vemos las imágenes, lo llevan a la comisaría a hacer la denuncia. Los vecinos capturan a uno de los delincuentes que le roban el celular y dejan al niño, los policías, solo en la comisaría, mientras que el delincuente escribe en la computadora y envía mensajes de Facebook, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, no sé si usted está enterado o no del caso, pero ¿cómo se reacciona ante un caso evidente de negligencia policial en esta situación, en una situación así? Bueno, Quique, lamento que haya pasado eso. Estamos en días de cambio precisamente. Estamos seleccionando a los mejores oficiales para que ocupen cargos en las comisarías. Las comisarías para nosotros van a ser absolutamente repotenciadas. Vamos a tratar de generar algo que estamos llamando como la revolución de las comisarías, y estamos precisamente en ese proceso de selección de los mejores oficiales, los mejores mayores, los mejores comandantes. Se vienen cambios, para que entonces, puedan ya estar aún a cargo de estas unidades policiales que son absolutamente importantes en la atención de las quejas cotidianas de la ciudadanía. Entonces, es la cara de la policía ante el ciudadano, ¿no? es la principal cara de la policía frente al ciudadano. Es la policía, si quiere reconciliarse con la población, si quiere cerrar esa brecha de desconfianza con la población, tiene que hacer los mejores esfuerzos, los mayores esfuerzos para atender como corresponde al ciudadano que requiere, que necesita ayuda, y es eso en las comisarías donde se tiene que observar. Entonces lamento mucho que haya ocurrido esto en esta comisaría y que, como te comentaba, estamos precisamente en los días en los que se tienen que producir cambios en general en todas las comisarías, y le prestaremos especial atención a esta comisaría de San Luis. Muy bien, muchas gracias, y comenzamos entonces a analizar lo que fue el operativo de ayer. ¿En qué marco se da esto? Esto es un caso que tiene varios años, tiene muchas aristas, tiene vinculaciones con la red orellana, tiene vinculaciones con elementos seguramente corruptos del Poder Judicial, que hemos visto varias veces le ha sacado las castañas del fuego a Peter Ferrari para recuperar oro ilegal y demás. Primero, ¿cómo es el procedimiento aquí? La Fiscalía del lavado de activos solicita la colaboración de la policía, y cómo decide la policía dar un golpe así en simultáneo con estas características pues tan llamativas, ¿no? Y de tanto despliegue. Quique, si me permites, me gustaría unos segundos para explicarte un poco cómo estamos realizando los megaoperativos en general contra la criminalidad organizada. ¿Qué ha cambiado ahí? Cuando llegamos al Ministerio del Interior nos encontramos con una situación dantesca. Como dijo el ministro Basombrío, nos encontramos con la seguridad en cuidados intensivos. Y uno de los elementos que está amenazando gravemente a la seguridad del país, a sus instituciones, es la criminalidad organizada. Todas las regiones del país están tomados de alguna forma por estas organizaciones criminales, pero principalmente la franja costera, que va desde Tumbes hasta Ica, pasando por el Callao y llegando inclusive a Arequipa, Madre de Dios y Puno. Entonces, una de las prioridades que nos pusimos en el sector interior es precisamente enfrentar a esa criminalidad organizada con una estrategia que pensamos que está funcionando. Es básicamente tener equipos especiales de investigadores de pesquisas que trabajan en pared con agentes de inteligencia, también con mucha experiencia en la criminalidad organizada, y con el Ministerio Público, con la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, que lo dirige el doctor Jorge Chávez Cotrina. Entonces, hemos hecho un solo equipo: Ministerio Público, Inteligencia, Pesquisas, y con el apoyo de la tecnología estamos enfrentando a estas estructuras criminales que se dedican a la extorsión, al sicariaje, al robo agravado, al tráfico de terrenos, al asesinato y, por supuesto, también a la minería ilegal y al lavado de activos.
¿no? Entonces, el lavado de activos viene de distinta fuente. Primero, del narcotráfico, segundo, de la minería ilegal y tercero, de la corrupción. Entonces, estos megaoperativos, que son investigaciones complejas, porque toman meses investigarlas, toman meses prepararlas, terminan finalmente en una operación policial que convoca entre 500, 600 o 700 efectivos, que convoca entre 40, 50 hasta 60 fiscales, y que se realiza la operación, por supuesto, bajo el amparo de una resolución judicial que ordena la detención de los objetivos, de los personajes investigados y el descerraje de sus viviendas. Entonces, más o menos ese es el marco que de los megaoperativos contra estas organizaciones criminales que venimos realizando, en el que se ha realizado esta última operación contra este personaje conocido como Peter Ferrari. En lo que va de estos 5 meses, 6 meses ya, se han realizado cerca de 46 megaoperativos. Hemos detenido a un poco más de 500 personajes vinculados a estas estructuras criminales. De estos 45 megaoperativos, por lo menos 20 se han realizado contra economías ilegales, es decir, el lavado de activos, minería ilegal y trata de personas. En el caso de Peter Ferrari, bueno, hay 24 horas de detención preventiva y se está solicitando que esto se amplíe a una semana. Cuando se realiza un megaoperativo con estas características, ¿se toma en cuenta el riesgo de que el principal implicado pueda terminar libre? Porque claro, eso, digamos, incluso desacreditaría la función policial. A ver, la principal hipótesis que tiene el Ministerio Público y la Policía Nacional es que este personaje ha estado lavando dinero proveniente de la comercialización del oro ilegal. Se habla de 14 toneladas de oro que habría despachado hacia el extranjero, especialmente hacia Estados Unidos, y que habría amasado una fortuna, se habla de un poco más de 600 millones de dólares. Eso en términos de la exportación irregular del oro. Pero también se habla de incautaciones locales, no se habla de kilos, de cientos de kilos de oro, se habla de muchos millones también en movimiento a través de agencias de cambio, de casas de cambio y de todo un negocio que no estaría del todo claro en opinión del Ministerio Público. Entonces, esa es la principal hipótesis para esta operación. Sin embargo... Se llevan entonces los dos cargos, o sea, por un lado, la exportación de oro ilegal, que me parece está ubicada entre el 2012 y el 2013, ¿no? Que son 14 toneladas, y además estamos hablando son 316 kilos de oro que está pues paralizado judicialmente en almacenes del Callao. En enero del 2014 desaparece con apoyo de una orden judicial. Exactamente. De estos 316 aparentemente ha ido y regresado, incluso hay 100 kilos casi que se recuperan, y que hasta ahorita nomás, en noviembre, la gente de Peter Ferrari conseguía una cautelar en Loreto, ¿no? El juez es Chiang Cruz Ramos. El Poder Judicial debería tomar nota, ¿no?, del nombre de todos estos jueces para poder recuperar ese oro. Entonces estamos hablando de los dos frentes, tanto el de la exportación como el caso que tiene que ver con el destino de estos 316 kilos de oro. Exactamente. Y adicionalmente también están los antecedentes que cubren a este personaje. Estamos hablando del involucramiento probablemente en acciones de la red de Orellana. Estamos hablando de involucramiento en algunas investigaciones que todavía para la policía y para el Ministerio Público no habrían concluido en los temas relacionados al narcotráfico. Él purgó sentencia por narcotráfico. En efecto. Por lavado de activos relacionado con el narcotráfico, con narcotraficantes colombianos. En efecto, estuvo presente. O sea, hay varios temas todavía que entiendo van a formar parte de la investigación global contra este personaje. Entonces estamos hablando recién del comienzo de un tema bastante complejo, en donde este personaje ha estado en una zona gris, una zona oscura, en donde la procedencia del oro es absolutamente dudosa. Estamos hablando de Madre de Dios, estamos hablando de la Rinconada de Puno, estamos hablando de otras partes del país en donde la trata de personas, la explotación sexual, la explotación laboral, etcétera, de cosas se realizan con absoluta impunidad, ¿no? Entonces estamos hablando de un origen absolutamente turbio del oro. Ahora,
Cuando se realiza un mega operativo también hay que llamarle la atención al Poder Judicial, o me imagino hay coordinación con elementos del Poder Judicial, la coordinación con el Ministerio Público está clarísima, pero yo le mencionaba a este juez Chian Cruz Ramos, que ahorita nomás hace un par de meses emitió una cautelar en Loreto, que uno dice, oye, ¿por qué tiene que ser la cautelar en Loreto? Y uno descubre que efectivamente van a jueces o recurren a jueces de oriente del país, ¿no? En repetidas ocasiones esta red para conseguir sentencias que lo beneficien. Está el señor Francisco Boza Olivari, homónimo, creo que homónimo, no sé si sea familiar del deportista, que, bueno, era juez de la Corte Superior de Ucayali, hoy está con detención preventiva también, ¿no? Él le había emitido cautelares que permitieron el secuestro de este oro, cuando hablamos de estos 316 kilos inmovilizados por la SUNAT. Entonces, incluso el juez Víctor Lecaro Chávez, ¿no?, que en su momento benefició a la red orellana y por ende terminó beneficiando también a la de Peter Ferrari. Recordemos que todo indica trabajaron juntos, ¿no? Sobre todo porque Orellana controlaba jueces aparentemente en el oriente del país y al parecer había pues ahí un intercambio. El Poder Judicial tiene que responder, no tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Mira, una de las razones por la que estos personajes tienen cierto éxito, entre comillas, empresarial, es porque lo realizan con absoluta impunidad y gozan de una protección judicial indudable. Eso no se puede esconder y no se puede decir de otra manera. En efecto, hay algunos jueces venales que permiten o viven un contubernio con estas organizaciones, con estos personajes. Pero felizmente, Quique, también nos estamos encontrando con jueces bastante probos, con jueces que se han puesto la camiseta y estamos trabajando también con ellos. Pero claro, como en toda regla hay algunas excepciones y hay jueces que están haciendo el juego y que formarían parte de alguna forma, por lo menos favoreciendo a las actividades ilegales de estos personajes. Los que tú has mencionado, en efecto, formaron parte de la red orellana y están ahora investigados, procesados e inclusive con prisión preventiva. Pero es un tema que el Poder Judicial, que el nuevo presidente del Poder Judicial tiene que tomar nota. En efecto, nosotros durante estos primeros 5 meses nos hemos encontrado, por supuesto, con magistrados que en opinión del Ministerio Público emitieron resoluciones aberrantes, ¿no? Liberaron de la manera más, llamarlo de manera más irresponsable a elementos que formaban parte de organizaciones criminales. Recordemos el caso de los monos de Quipepampa, acá en el norte chico, ¿no? Donde un juez los liberó de la manera más alegre, a pesar de los elementos de juicio, de los elementos de convicción. De seguimiento operativo. Era un trabajo de absolutamente paciente, con interceptaciones telefónicas legales, con escuchas, con agentes encubiertos, etcétera, que no había forma de que un juez con sentido común les diera libertad. Pero nos encontramos con este tipo que les dio la libertad y el Poder Judicial intentó inclusive promoverlo a este personaje, a este juez. Pero felizmente que eso se ha corregido. Pero entonces todavía hay una tarea pendiente en el Poder Judicial. Hay un tema en el que tiene que estar consciente que estamos en una situación absolutamente crítica respecto al tema de la seguridad, y si no estamos en el mismo equipo nos vamos a convertir en parte del problema. Entonces nosotros en el Ministerio del Interior estamos trabajando de la mano con el Ministerio Público y créeme, vamos a nosotros llegar inclusive a esos jueces que estarían actuando de manera, por decirlo menos, dudosa. No son intocables. No tienen por qué ser intocables. Y tendrían que responder a la justicia. El hecho de ser jueces no los inmuniza. No los inmuniza definitivamente. ¿No? Y nosotros estamos llegando a malos elementos, malos policías que se han involucrado con organizaciones criminales. Vamos a empezar a hacer lo mismo con estos jueces venales que estarían favoreciendo estas actividades. Así debe ser. Así debe ser, porque es intocable. Es escandaloso y además, lamentablemente, en muchas ocasiones uno no observa que el Poder Judicial haga ese trabajo dentro de su institución. Bueno, esperamos que el nuevo presidente efectivamente, habrá que darles un empujoncito. Hablaba usted de policías involucrados con redes corruptas. En este caso yo tengo al menos 2 nombres. Uno, yo le comentaba, era el señor Pedro Yontop, es oficial de la policía,
que incidentalmente, esto lo comentamos fuera de cámaras, porque uno de los inmuebles es vecino, uno de los inmuebles estos involucrados, es vecino de la famosa casa del señor López Meneses en Surco. En su momento pues se habló, se especuló mucho, hay, en fin, algún tipo de amistades entre algunos de los personajes. Entendemos que eso no ha aterrizado en nada concreto, pero lo que sí es concreto es que hay un policía, Pedro Yontop, que es compadre del señor López Meneses. Él participó en uno de los operativos estos de incautación de oro, es decir, ellos obtienen esta orden, sabemos luego judicial, irregular para recuperar estos 316 kilos de oro inmovilizados por la SUNAT, inmovilizados por la sospecha, ¿no? Además de tener un origen ilegal, y van con matones a ejecutar, ¿no?, esta medida y demás, y participan policías. Uno de estos es Pedro Yontop. ¿Este señor sigue en la policía? Quique, no tengo conocimiento ¿Ya? cuál es la situación actual de este policía, pero vamos a prestar atención cuál es su situación y su involucramiento, su relación con estas actividades. Una de las cosas que estamos fortaleciendo, que estamos trabajando, es para tener una inspectoría general de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior lo más fuerte posible, precisamente para tener investigaciones sumarias, respetando el debido proceso, Por pero supuesto. de la manera más rápida y eficiente para determinar la situación administrativa de estos oficiales o suboficiales investigados o bajo la sospecha de estar involucrados en organizaciones criminales. Y otro nombre que tengo es el señor Manuel Ruiz Díaz, que es retirado, es un policía retirado y que se presentaba como jefe de seguridad de Peter Ferrari. Su hija, al parecer, pues, según información que publicó Caretas en su momento, era la pareja actual de Peter Ferrari. Este señor llamó a intimidar incluso a periodistas. Siendo un policía retirado, por ejemplo, la sospecha que de inmediato se levanta es, bueno, puede tener contactos dentro de la policía, ¿no? Y me imagino que es algo que seguramente se investigará o ya se está investigando. Sí, en efecto, esa sospecha es legítima. Sin embargo, cuando se realizan estas operaciones complejas, importantes, Quique, contamos en todos los casos con la autorización judicial para hacer las interceptaciones telefónicas. Y ahí es donde un poco se entiende mejor o se desentraña mejor esta red de contactos y estas comunicaciones que pudiesen haber entre agentes activos o en retiro o personajes o actores de otras instituciones. Entonces, allí probablemente se va a desentrañar, se va a ver en la investigación que está empezando en este caso, ¿no? El caso de Peter Ferrari y otros seguramente tiene también que ver con, por la ostentación muere el pez también, ¿no? Así es. Y me imagino que otros, ¿no?, que son otros presuntos delincuentes que son débiles de carácter de repente, ¿no?, demasiado, ¿no?, entregados a un mundo sensual y qué sé yo, también puede seguírsele por ahí, porque lo que hablamos en el caso de Ferrari sobre todo es un desbalance patrimonial, ¿no? O sea, él no puede justificar los ingresos que tiene a partir de los que declara, ¿no? Y además no puede justificar la procedencia del oro que ha estado comercializando, ¿no? La procedencia legal del oro. Entonces, sí, en efecto, no podría haber este tipo de personajes o este tipo de actividades, no sería tan lucrativa si no tuviese una cobertura que lo proteja, una cobertura legal, una cobertura de algunos funcionarios que le son Cómplices, ¿no? que son cómplices de esta actividad. Entonces, pero yo insisto. Y seguramente, perdón, contactos políticos. No tengo, sí, eso es casi siempre lo que pasa, ¿no? Pero insisto, ahora en estas investigaciones lo que estamos realizando. El poder da esta sensación de protección, Claro, ¿no? pero O lo que sea, estamos haciendo aquí que es que tenemos una tecnología importante que nos permite un poco entrar a esas conexiones, a esas relaciones que no son visibles, ¿no? Entonces, el Ministerio Público está, creo yo, en sus mejores momentos en cuanto a investigación criminal se refiere, y nosotros estamos apoyando decididamente. un episodio totalmente bizarro. Revisaba la cronología del caso cuando asaltan esta casa de cambios que hemos visto, Sí. ¿no? Asaltan, entre comillas, digo, ¿no?, un asalto a mano armada donde el yerno de Peter Ferrari, ¿no?, era el que estaba, o
coincidencia, ¿no?, en la caja y se llevan $800.000. Es decir, todos los mecanismos a los que llega la economía negra, ¿no?, y los procedimientos de lavado de activos que incluso puedes llegar a ser capaz de fingir, ¿no?, o montar, ¿no?, supuestos asaltos para que esa plata pues también se vaya perdiendo y vaya reingresando por otras vías. Es sumamente complejo, ¿no? O sea, es bastante difícil a veces también seguirle el rastro del dinero. Ahora que hablamos, por ejemplo, del caso de Odebrecht, ¿no? No es fácil, ¿no? No, una de las operaciones más complejas contra las organizaciones criminales es el lavado de activos. Y es un tema en el que recién estamos empezando a aprender a investigar. Exacto. No tenemos los suficientes peritos contables capacitados o formados para desentrañar toda esta red compleja de lavado de activos. Los propios fiscales están aprendiendo un poco en el camino y también la Policía Nacional. A pesar de que tenemos 40, 50 años de historia de narcotráfico donde se ha lavado de la manera más impune y ahora el oro, por los precios altos internacionales que tiene, es a veces más lucrativo que el propio narcotráfico. Entonces, tenemos todavía mucho que aprender respecto a este delito de lavado de activos. Y claro, el lavado de activos también proveniente de la gran corrupción, como en el caso de Odebrecht, seguramente que nos va a obligar a aprender de la manera más intensiva posible. Marañas que se interconectan, economías negras Así que de es. alguna manera están vinculadas y que terminan en desgracias como prostitución infantil, trata de personas, ¿no? Es decir, esto no es solamente son crímenes que pueden ser incluso depredadores del medio ambiente, como ocurre con la minería ilegal y el narcotráfico, sino son crímenes contra la humanidad, finalmente. La parte más dramática, la parte más brutal, salvaje del negocio del oro ilegal es esa que se realiza en estas zonas de Madre de Dios, donde en La Pampa, por ejemplo, donde la trata de personas, la esclavitud todavía existe, todavía se observa, ¿no? Entonces, es una parte absolutamente grosera que está vinculada a este negocio del oro, de donde probablemente salía este oro que era comercializado por esta persona. Terminaba pues en las grandes fiestas con vedettes de este señor. Salvaje, usted lo ha dicho. Gracias, Rubén, por estar con nosotros esta mañana. Encantado. Seguiremos con mucho interés este caso. Seguramente va a traer mucha cola. Nosotros vamos a ir a un corte. Regresamos después de la pausa.